El equipo de formación de la parroquia quiere siempre estar acompañando nuestra vida espiritual, humano y doctrinal. Hoy día tenemos la alegría de contar con Klaus Droste, muchos de ustedes tal vez lo conocen, psicólogo, decano en la Facultad de la Universidad de San Sebastián. Él siempre está muy dispuesto y colaborando cuando yo por lo menos lo he invitado, siempre está presente. Así que agradecer tu presencia, Klaus. Dar la bienvenida a los parroquianos, también especialmente a los apoderados del Colegio Cordillera y todos los que también hemos invitado a esta charla, a esta reflexión, que puede ser de mucha utilidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos acompañe en este encuentro, que es el que nos regala siempre su presencia, nos haga crecer en esa voluntad, en esa disposición de buscar siempre el bien y aquello que nos implica el bien no solamente para uno, sino para los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bien, ahora acoger a Klaus. Bienvenido, Klaus, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Bien, un saludo a todos a la distancia. Le agradezco la invitación, padre, a este grupo de la parroquia, San Alberto Hurtado. Y bien, lo voy a hacer así como usted ha dicho. Voy a hablar un tiempo, voy a intentar ir hilando una reflexión en torno al tema de la voluntad, que es lo que usted me ha solicitado. Y quizás retomando un poco el título. El título es Recuerde el alma dormida, que había puesto usted de las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique. Ese poema parte así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Con ese marco general, digamos, de lo que son el inicio y en el fondo, como telón de fondo, todo lo que es la meditación que va haciendo el autor a la luz de la partida de su padre y las conclusiones que va sacando en relación a la fugacidad de la vida, a la caducidad de las cosas, y en realidad la pregunta de fondo es dónde hemos puesto el corazón, dónde descansa el corazón, y la conclusión final, que es en relación a su padre, al buen recuerdo que dejó, es la pregunta de cómo vamos transitando en esta vida, cómo uno transita la vida. El padre Pedro me había propuesto el hecho de hablar un poco de la voluntad, y es lo que yo voy a hacer, o sea, teniendo como telón de fondo esta exposición de las coplas a la muerte de su padre, pensar un poco en la voluntad y hacia dónde eso nos lleva, y me voy a apoyar en algunas lecturas, ¿ya? En algunas meditaciones diarias que ha hecho el Papa Francisco. Vale mucho la pena leerlas, son breves y tan ricas de contenido, tan bonitas, tan bien hiladas, que es un gusto de repente tener la oportunidad de poder leerlas. Yo voy a hacer alusión seguramente a algunas de ellas, al menos a cuáles. Yo creo que voy a hacer alusión a dos que hizo en marzo. Una la hizo el 26 de marzo de este año, otra la hizo el 16 de marzo de este año. Las pueden buscar, están ahí en vatican.va. Y hay una bien interesante que quizás es el tema final que quizás toque, a propósito de la voluntad y la conducción de la vida. Sobre todo el asumir el presente, que es una meditación diaria que hizo en Santa Marta, creo que es el 12 de febrero del año 2018, en que él habla de un tema muy bonito que voy a sacar quizás al final. No lo voy a anunciar ahora porque uno nunca sabe en dónde termina, entonces para no dejar un tema anunciado que no va a ser tocado. Pero creo que sí lo voy a tomar. Entonces esas tres meditaciones, las coplas a la muerte de su padre, son como el telón de fondo.
Y el tema principal, la voluntad. Ya. Miren, la voluntad. La voluntad, ¿cómo se define? Voy a decir las definiciones, esto es casi como recordando temas de antropología filosófica, pero es importante. A partir de eso yo voy a articular la reflexión. La voluntad se define, la definen los filósofos, como aquella facultad mediante la cual el hombre, el ser humano, se dirige al sumo bien o felicidad eligiendo. Es aquella facultad, una potencia del alma, por medio de la cual nosotros nos dirigimos a la felicidad, eligiendo. Esto ya significa una cosa, la felicidad no llega, por así decirlo. Es algo a lo que uno se dirige, se conduce, se determina. Y la voluntad, por lo tanto, como facultad, que sigue el entendimiento, la voluntad es aquella por la cual podemos elegir algo bajo la razón de bueno, siguiendo lo que nos dice la inteligencia. Por eso es tan importante la buena formación, por ejemplo, la claridad mental, el orden de la mente para poder elegir. Una persona que no tiene orden en su mente, es decir, que no tiene claras las cosas más esenciales, es muy difícil que pueda elegir bien. Elegir bien no es una casualidad, es algo que involucra la dimensión racional. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. La voluntad está orientada hacia algo que no elegimos. Por eso, todos los hombres, por naturaleza, buscan ser felices. Todos los seres humanos, por naturaleza, naturalmente, la estructura más íntima de nuestra humanidad, emana una inclinación. ¿Cuál es esa inclinación? La inclinación a nuestro propio bien. Y esa es una inclinación hacia la felicidad. Eso lo tienen todos los hombres. Todos los hombres, en todo lo que hacen, o todo lo que eligen, lo que buscan en el fondo es ser felices. Esa es la primera cosa. O sea, hay algo que posibilita nuestra libertad. ¿Qué? Que no somos libres de querer ser felices o no. Queremos ser felices. ¿Qué es lo que ocurre con la voluntad? Que la voluntad tiene una suerte de indeterminación. Tiene esta determinación original, gracias a la cual podemos determinarnos, respecto de los fines intermedios, de los medios para alcanzar el fin. ¿Sí? Entonces nosotros no solo queremos la felicidad como fin, sino que la voluntad puede elegir los medios que considera que la conducen a ese fin. Eso se llama elección. Y eso se llama libertad. ¿Qué es ser libre? Ser libre, o la libertad, es la voluntad eligiendo. Por eso la libertad se vive. ¿Y cómo se vive la libertad? ¿Manteniéndose en una indeterminación? No. La libertad se vive cuando uno se determina por algo. Yo quiero ser feliz, y yo voy a elegir algo que considero que me conduce a la felicidad. En ese sentido voy a ejercer mi libertad. La libertad es una condición ontológica de un ser racional, de un ser personal. Pero la libertad como experiencia vital es una determinación de la voluntad. Por eso siempre es más libre la persona que ha elegido bien. Y la persona que ha elegido mal va perdiendo la libertad. Y el que todavía no elige nada es alguien que no vive, que no ha vivido la vida libre. Vivir la libertad es determinarse. ¿Ya? Entonces aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que si nosotros estamos confundidos respecto de dónde está la felicidad, es donde vamos a tener el primer problema. Porque, esto lo decía San Agustín en el de Trinitate, todos los hombres por naturaleza desean ser felices. Está él ahí recordando un texto de Cicerón, el Hortensio de Cicerón, que se nos perdió, no lo tenemos. Pero Cicerón, en el Hortensio dice, todos los hombres desean por naturaleza ser felices. Eso no lo va a discutir nadie. Donde van a discutir los seres humanos es dónde está la felicidad. Es decir, ¿qué es aquello que hay que conseguir? ¿Cuál es ese sumo bien que se obtiene y al obtenerlo somos felices?
Ahí van a haber muchas opiniones. Que todos quieren ser felices, nadie lo va a discutir. Pero ¿dónde está la felicidad? Van a venir las opiniones. Y esto es fundamental. ¿Por qué? En la Suma Teológica, Santo Tomás, cuando trata de este tema, de la bienaventuranza, dice una cosa que vale la pena pensarse. Yo lo voy a decir como la dice él, casi es como para anotarla y para darle vuelta. Miren, dice, aquello que uno reputa ser el sumo bien, eso domina el afecto, y de ello se extraen todas las normas que regulan toda la vida. Aquello que uno reputa ser el sumo bien, es decir, aquello en lo que yo creo que consiste el sumo bien quiere decir un bien total, es decir, un bien, algo que al conseguirse sacia todas nuestros deseos. Es decir, algo que cuando lo poseemos no queremos nada más, nada ulterior, es algo definitivo, algo en lo que podemos descansar, algo en lo que encontramos nuestra paz, nuestro reposo. Fíjense que la vida humana está hecha para ser feliz cuanto antes, gozar cada vez más de esa felicidad y poder compartirla con otros. Eso significa que uno puede conseguir un bien completo, total, un sumo bien. La idea que nosotros tenemos en relación a dónde se encuentra ese sumo bien, esa idea domina todo nuestro afecto, todas nuestras inclinaciones. Y de esa idea extraemos todas las normas que regulan toda nuestra vida. Es decir, nosotros vamos eligiendo porque queremos ser felices, sí, pero es muy importante tener claro en dónde está la felicidad. Porque si yo creo que la felicidad está en la riqueza, todo en el fondo lo voy a ir orientando en relación a ese sumo bien. Si yo creo que la felicidad está en las alabanzas, todo lo voy a ir ordenando y eligiendo en orden a ese sumo bien. Si yo creo que la felicidad en realidad está en la comodidad y en el placer, todo lo voy a ir eligiendo y conduciendo en orden a conseguir ese sumo bien. Si yo creo que la felicidad está en la excelencia, todo lo voy a ir conduciendo hacia allá. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es ser feliz, pero ¿dónde está la felicidad? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y aquí viene un tema importante. Este tiempo de confinamiento del cuerpo, por así decirlo, no es un confinamiento del espíritu. El espíritu, el alma, no se puede confinar. Lo único que confina el espíritu es el mal, el pecado. Ahí uno se va encadenando. Pero si uno no está en eso, el cuerpo puede estar confinado por espacios que limitan, pero el espíritu siempre puede volver sobre el mismo, el alma, la mente, como decía San Agustín, y preguntarse lo que dice el Papa en esa meditación del 26 de marzo de este año. Dice, es conocer a nuestros ídolos. Yo he pensado mucho en eso en estos días. Ahora que estamos solos entre comillas, pero que no estamos tironeados por un montón de cosas, porque al final estamos en un espacio que es todos los días el mismo, sin demasiadas posibilidades de cosas nuevas. Podemos volver sobre nosotros y preguntarnos cuáles son nuestros ídolos, para qué vivimos, cuál es ese sumo bien que domina nuestro afecto, y en virtud de lo cual le damos sentido a la vida que estamos teniendo. ¿La vanidad? Claro, porque ¿sabes lo que ocurre? Que si alguien está especialmente triste en este tiempo, especialmente abatido, es porque ha perdido un bien. La tristeza como sentimiento, es la intranquilidad ante un mal presente. Y el mal no tiene sustancia ontológica, no tiene entidad. No hay algo que sea malo. El mal siempre es la ausencia de un bien. Entonces, cuando uno está especialmente abatido, mal genio, que cae rápidamente en indignación, que las cosas le molestan, que se fastidia, que se irrita, que está desganado, que no disfruta las cosas, que no tiene ganas de compartir, de que todo se le ensombreció, que lo único que está esperando es que todo vuelva como a la normalidad,
quiere decir que en estas condiciones en las que está viviendo ha perdido algo que valora mucho y que no lo tiene y por eso está triste. O hay algo que valora y no ha podido conseguir. Y es el momento de hacerse las preguntas. ¿Por qué estando en mi casa, teniendo a las personas que supuestamente amo, aquello que es el núcleo supuestamente que le da sentido a toda mi vida, estoy tan abatido? ¿Cuál es el ídolo que no puedo adorar? ¿Qué es lo que no puedo tener? ¿Qué cosa? ¿Mayor riqueza? ¿Más alabanzas? ¿Mayor excelencia? ¿Deleites y placeres? ¿Qué es lo que no tengo? Por eso el Papa advierte, conocer a nuestros ídolos. Seguramente, y eso es lo que pasa siempre, la causa profunda muchas veces de las tristezas de las personas es justamente porque están mal orientados. Es decir, ponen la felicidad en algo que no es la verdadera felicidad. Y por lo tanto, cuando lo pierden, se sienten desolados, nos sentimos desolados. Hacíamos una clase para que los alumnos nos alabasen. Y como no nos alabaron, encontramos que la clase fue mala. Claro, porque no estamos haciendo una clase para los alumnos, estamos haciendo una clase para nosotros mismos. Quería hacer una prédica y ahora no tengo a quién predicarle. Ya no tiene sentido, claro, porque quizás estaba predicando con la intención de que alguien me dijera que gracias a mi prédica cambió su vida. Y ya me quedé sin eso y perdí un ídolo. ¿Se fijan? Todos podemos esconder los ídolos en la ropa, en los pliegues del corazón, como Raquel, cuando sale de la casa de su padre, dice que escondía sus ídolos en la montura en medio de su ropa. Nosotros también es el tiempo de pensar, ¿a qué estoy atado? ¿Qué me tiene atado? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sumo bien en orden al cual todo tiene que ser obrado? Si eso se sacude, podemos aprovechar este tiempo para crecer mucho, para reorientar nuestra vida, para quitar de nuestra vida lo que es accesorio, lo que sobraba, lo que en el fondo era un peso innecesario, algo que nos consumía la vida, pero que en el fondo tampoco tiene un valor definitivo. Cosas que son prescindibles, que no son definitivas, que no son perpetuas. Y volver a comprender de que cuando queremos ser felices, lo que queremos es poseer un bien infinito. ¿Dónde está ese bien infinito? ¿Qué es lo que sacia en definitiva? Esto es muy importante. Estamos con la oportunidad de poder volver en algún minuto dentro de nosotros y sacudir la alfombra de nuestra vida para ver qué es lo que se ha puesto encima, para limpiarla, para ordenarla, para conocernos a nosotros. Y conocernos a nosotros es conocer a qué adoramos, ante quién nos inclinamos. ¿Ante nosotros mismos? ¿Ante el trabajo? ¿Ante los superiores? ¿Ante la riqueza? ¿Ante las alabanzas? ¿Ante la fama? ¿Ante los placeres? ¿Ante el placer venéreo? ¿Ante qué? ¿Ante nosotros mismos? Porque estoy seguro de una cosa. Quien está inclinándose a cualquier bien que no sea lo sencillo y simple de la vida, donde Dios se encuentra escondido, este tiempo va a ser un tiempo de tremendo sufrimiento. Pero también un tiempo de purificación. Porque las cosas importantes de la vida son pocas. Son pocas y son accesibles a todos. La felicidad tiene que estar en un bien accesible a todos. Por así decirlo, un bien muy común. Y aquí es donde está la otra catequesis del Papa. Y es que Dios se encuentra en la simplicidad. La voluntad tiene que elegir, tiene que determinarse en orden a qué, en orden a aquello donde uno tiene la convicción que se encuentra la felicidad. Sin ese principio orientador jamás va a poder elegir bien, jamás va a poder obrar con libertad. Pero además la voluntad necesita, para poder realizar bien su operación, el tener
ordenada de alguna manera la afectividad. Y hay dos cosas básicas que ordenan la afectividad desde su base. Hay dos virtudes muy desconocidas, pero que son sumamente valiosas, y que hoy día es un tiempo privilegiado para volver a conquistar. Porque seguramente antes estábamos en una supuesta normalidad que era bastante anormal, donde había quizás demasiado volador de luces, quizás demasiada cosa que más bien enturbiaba el agua que aclararla. Hay dos virtudes que hablaban los antiguos que se llaman la simplicidad y la suficiencia. ¿Qué es la simplicidad? Es el no estar acostumbrado a deleitarse solo en cosas muy sofisticadas. Es liberarse de la sofisticación, la simplicidad, lo simple, lo sencillo. Hoy día estamos obligados. El que tenía el gusto por tomar y beber un vino muy refinado, quizás hoy día no es tan fácil conseguirlo. El que solo se deleitaba en poder, no sé, tantas cosas que están limitadas, cosas que eran gratas, pero quizás también son prescindibles, pero quizás también estamos inclinados ante ellas. Estábamos sirviéndolas. Tenemos la posibilidad hoy día de recuperar la simplicidad, sin la cual el verdadero desarrollo humano y el verdadero acto de voluntad determinado no es posible. Y la otra es la suficiencia, que es la capacidad de poder estar contento con lo que se tiene, si lo que se tiene es suficiente. Por eso si uno no está tan contento porque siente que le faltan cosas y cosas que antes tenía y que ahora no tiene que preguntarse si lo que tiene es suficiente. ¿Cuál es su medida? ¿Cuál es su norma? ¿Qué es lo que tiene en su mente respecto de lo que es suficiente? Porque seguramente en este desierto en el que podemos estar actualmente es un tiempo de espléndida purificación, de reordenación, de reorientación de las cosas. ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Qué es lo importante en la vida? ¿Dónde está la felicidad? Y volver a caer en la cuenta, en esto que decía el Concilio Vaticano II, y es que el hombre solo se realiza plenamente a sí mismo mediante la sincera donación de sí a los demás. Y eso no lo hemos perdido. Ninguno de nosotros ha perdido la posibilidad de poder donarse a otro, de hacer un favor a otro sin que se lo pida, de poder estar para otros disponible, ninguno. Y si estamos sufriendo, es porque nos falta otra cosa. Pero eso que nos falta no es aquello en lo que se encuentra la verdadera dicha, y que puede hacer que el jardín hoy día reflorezca, que todo se vuelva verde nuevamente. En estos días uno ha visto cómo ha ido lloviendo, cómo venía todo esto, los cerros todos secos, y ahora está poco a poco, después de esta lluvia, todo como rebrotando. Hoy día, el pozo de nuestra vida no está vacío. Quizás no estamos valorando el agua que se está acumulando. Pero la pregunta es, si yo estoy triste, si esto me tiene fastidiado, ¿qué agua estoy bebiendo? ¿De qué agua estoy bebiendo? ¿Con qué me estoy llenando? Y ningún ser humano ha perdido la oportunidad de beber del verdadero pozo. Y es un tiempo hoy día para redescubrir ese pozo, para poder elegir bien, para poder deliberar bien. Fíjense que antes de la elección, la elección es una determinación. Yo me determino por un medio para alcanzar un fin. El fin que intento. Primera pregunta, ¿qué es lo que yo intento en mi vida? Voy a remarcar esa idea. ¿Qué es lo que intento? Estoy llorando como la Magdalena en el huerto y el Señor me pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? La pregunta es, ¿qué estamos buscando? ¿A quién estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Porque la única razón para llorar, estoy hablando en una parroquia, ¿ya? Estoy asumiéndolo como estoy hablando, me ha invitado un padre y estoy hablando en una parroquia. La única razón para llorar
desconsoladamente en la vida es haber perdido al Señor. Por eso si yo me encuentro ahora en el fondo, llorando desconsoladamente, la pregunta tiene que resonar en mi corazón. El Señor me pregunta, ¿a quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Si te buscas a ti, si buscas la riqueza con desorden, si buscas la alabanza con desorden, si buscas la excelencia con desorden, si buscas el placer con desorden, si buscas la fama con desorden, todas cosas buenas, pero que no son el sumo bien, vas a llorar. Porque hoy día te lo arrebataron. Hoy día no está a tu alcance, al acceso con la inmediatez de tus deseos. Por eso es un tiempo para crecer, para madurar. Y para darnos cuenta que quizás no tenemos que llorar, porque el Señor está ahí. Ella se dio vuelta, escuchó su nombre, y se tiró a sus pies, Rabuní. Y Jesús está diciendo nuestro nombre. Y nosotros estamos llorando por lo que perdimos. Por eso es un tiempo para pensar mucho, para conversar de estas cosas con las personas que queremos, que están ahí. Otro paso, para la voluntad. Es un tiempo de crecimiento precioso, porque es la oportunidad para ejercer una de las virtudes como más voluntarias que hay, lo voy a decir así, que es justamente la virtud que alegra la vida porque nos matiza las tristezas. Cuando hemos perdido un bien, cuando no podemos alcanzar un bien que deseamos, nos ponemos tristes. Y esa tristeza puede inundarnos ante la ausencia de bienes. ¿Cuál es esa virtud que hace que podamos asumir las tristezas, pero asumirlas en el fondo con alegría y poder seguir adelante, seguir avanzando? ¿Cuál es la virtud de los caminantes? San Agustín decía, el cristiano camina y canta. Camina y canta. Yo ya no puedo caminar y yo ya no puedo cantar. ¿Qué me pasa? Quizás me falta la virtud del caminante, la virtud del peregrino, de aquel que tiene una visión de eternidad, que sabe darse cuenta lo que significan las cosas de este mundo, el lugar que ocupan, y que ninguna es definitiva, y que a ninguna hay que adorar como si fuera Dios. Y voy a poder recobrar esa virtud que me va a permitir hacer grato el presente, asumiendo en el presente todas las cosas que resultan ingratas. ¿Cómo se llama esa virtud? Que es custodia de todas las virtudes y que compromete a la voluntad de una manera casi como ninguna. Se llama paciencia. La paciencia. Esta catequesis que yo les nombré del Papa, del 12 de febrero del 2018, habla de eso. Dice, la paciencia cristiana no es resignación. ¿Qué es la resignación? La resignación es de aquel que ya no camina, que ya no va adelante, que está abatido, que ya no puede. Hay una especie de tristeza que hace eso, que uno esté tan abatido que ya no quiere ni moverse. Y se resigna. Es decir, baja los brazos, se entrega en el modo desordenado. Puede ser por pereza o puede ser por soberbia, no sabemos. El Papa lo dice ahí, ¿será por soberbia? ¿Será por pereza que alguien se vuelve resignado? Bueno, la paciencia cristiana, especialmente la cristiana, no es resignación. La paciencia cristiana se define como, también es como casi para anotarla y darle vueltas. La paciencia es la tolerancia voluntaria de las cosas que resultan ásperas y difíciles, por amor a un bien honesto y útil. Así la definía Cicerón, Tulio Cicerón. Y es una excelente definición. La paciencia es la tolerancia voluntaria, es decir, el que es paciente está asumiendo voluntariamente algo que va a soportar, es poner arriba,
¡pum!, es poner arriba. El paciente eleva las dificultades, las asume, las toma. Es capaz de dialogar con los límites, dice el Papa. El soberbio, el perezoso, no puede dialogar con los límites. Los niega, se frustra, los evita, pero no dialoga. Hoy día es un tiempo precioso para dialogar con los límites, con nuestros límites, con los límites que se nos imponen, con el peligro de perder el trabajo, con la falta de dinero, con la falta o la disminución de las posibilidades de recreación, con la pérdida quizás de un familiar querido, tantos problemas, con el miedo a la muerte, tantas cosas que nos muestran nuestro límite. El paciente es capaz de dialogar con los límites. Es la tolerancia voluntaria de lo que resulta áspero y difícil. Hay cosas que resultan ásperas, incómodas, molestas, que uno quisiera desembarazarse de ellas. Pero el paciente las asume, las reconoce. Y reconoce que le resulta difícil, que le resulta pesado. Pero lo soporta, lo resiste, y por eso puede seguir caminando, y lo hace con alegría. Porque la paciencia no es resignación. La paciencia es de los seres humanos fuertes. El fuerte, el audaz, el valiente. Y el fuerte, el audaz, el valiente, se pone de manifiesto cuando las cosas se ponen ásperas, duras y difíciles. Si cuando todo está muy bien, es fácil estar bien. Lo difícil es estar bien cuando todo se pone mal. Y es ahí donde se pone de manifiesto la paciencia, la voluntad de alguien, la rectitud de su voluntad. Y la paciencia nos mantiene alegres. ¿Por qué? Porque pone las tristezas en su lugar. Las ubica. Pero no hace que las tristezas nos consuman, nos abatan, nos anulen. Hoy día es tiempo de fortaleza. Y la fortaleza, el acto más difícil de la fortaleza no es empezar lo difícil. Lo más capital es resistir en la dificultad. Y los grandes bienes son muy difíciles de alcanzar. Se requiere gran paciencia. ¿Y qué es aquello a lo que más tenemos que tenerle paciencia? No solo a las circunstancias que se nos imponen, sino que sobre todo a los defectos ajenos. Para esto se necesita paciencia, para tener paciencia con uno mismo, porque sigue siempre igual, porque tiene el mejor empeño de hacer las cosas distintas y le salieron igual, y es un caerse y levantarse, y al final tiene mucho límite. ¿Y qué otros problemas, qué otras grandes tristezas? Los defectos de los demás, con los que estamos al lado, con las personas que no cambian, que hacen las cosas justamente como nosotros no queremos que las hagan, y hay que tener paciencia, no resignación, paciencia. Pero ¿cuál es el secreto de la paciencia? Está indicado al final de la definición. ¿Por qué? Porque dice, es la tolerancia voluntaria. Es decir, implica no sentir. Implica que más allá de lo que estoy sintiendo, me estoy determinando por algo, voy a soportar algo, voy a asumir algo. Me lo voy a poner sobre los hombros y voy a caminar con esto. De lo que resulta áspero y difícil, por el amor a un bien honesto y útil. Por eso volvemos a la primera pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué amas? ¿Qué buscas? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿La felicidad para ti está más en darla o en esperarla? Porque si está en esperarla, sigue esperando. Y sigue siempre peor. Pero si está en darla, tenemos otra lógica. Pero eso implica paciencia. Es decir, asumir las cosas, volver a darle sentido a las cosas. Es decir, ¿cuál es la razón de fondo? ¿Qué es lo que tengo hoy? No qué es lo que he perdido. ¿Qué es lo que tengo hoy? ¿Qué es lo que tengo hoy y no estoy valorando?
¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que yo puedo hacer crecer? ¿Qué es lo que los demás esperan de mí? ¿Qué es aquello en lo que tengo que pedir perdón? ¿Qué es aquello en lo que tengo que tener paciencia conmigo? ¿Qué es lo que al final hay que asumir? San Agustín decía una cosa: conócete, acéptate y supérate. Qué bueno, conócete, conócete. Pero uno quiere conocerse rapidito y al tiro superarse. No, no, no. Él dice conócete, acéptate. Lo que quiere decir que al conocerte no vas a conocer cosas demasiado fascinantes. El que realmente tiene un conocimiento de sí mismo, lo que tiene conocimiento, es más bien de sus miserias. Y de los dones que Dios le ha dado, pero que sabe que son dones. Y hay que aceptarse, en lo bueno y en lo malo, con humildad. Y luego superarse. Este es un camino precioso, este tiempo en el que estamos obligados a estar en lo que estamos, no tenemos que desaprovecharlo para este tipo de cosas, creo yo. Y para poder ser pacientes. ¿Por qué? Porque el impaciente no sabe vivir ni en las mejores circunstancias de la vida. La persona, o sea, aceptar la vida, vivir, saber vivir, es tener paciencia. Porque la vida está llena de contrariedades, llena de cosas que no cumplen nuestras expectativas. Y estar pensando que las cosas cambian es un error. Lo que hay que saber es asumir las cosas como están. Y para uno sacar provecho de las cosas como están. Porque en medio de los máximos males se expresa la misericordia. Con esto sí que voy a terminar, para ver si podemos conversar un poco. ¿Por qué se expresa la misericordia? Y el hombre paciente, la mujer paciente, el joven paciente, el adulto paciente, es capaz de ser un signo de misericordia. ¿Por qué? Esto lo decía el Papa Juan Pablo II en una encíclica que se llama Divis in Misericordia, sobre la misericordia. Dice, no es textual, pero es más o menos la misma idea. El verdadero rostro de la misericordia, dice él, no se expresa en la mirada aguda y certera respecto de las cosas que son males, físicos y morales. No. Es decir, la denuncia de lo malo, darse cuenta de lo malo. No, no, no. El verdadero rostro de la misericordia se expresa en aquellos que son capaces de extraer, promover y rescatar el bien en todas las formas de mal que existen. Una joya. Pero si uno no tiene paciencia, si uno está carcomido por la impaciencia que lo lleva a la indignación, a la incomodidad, a la queja, no va a poder seguir adelante. Pero el paciente sigue adelante, y sigue adelante con audacia. A pesar del mal, a pesar de la tristeza, no le inunda la tristeza. ¿Por qué? Porque la pone en su lugar. ¿Por qué? Porque tiene el corazón puesto en lo definitivo. Como dice la misa en uno de sus prefacios: oh Dios, ayúdanos a disfrutar de los bienes de la tierra con el corazón puesto en las del cielo. De ahí, de ese amor, se extrae la fuerza de la voluntad para poder asumir lo que resulta áspero y difícil, y así avanzar, y avanzar bien. Avanzar no esperando que las cosas pasen, asumiéndolas, sacando provecho cada día, cada minuto. Pero la paciencia es fundamental. Son tiempos para paciencia. Resumo. Tiempos para preguntarse dónde está la felicidad, es decir, conocer nuestros ídolos. Tiempo para dialogar con nuestros límites, con los límites. Tiempos para pedir la paciencia, es un don de Dios. Y por lo tanto, con eso vivir con sabiduría cristiana, es decir, con misericordia. Y por donde pasemos, aunque sea siempre de nuestra pieza a la cocina, de la cocina al comedor y luego de nuevo nuestra pieza,
aunque eso sea lo que podemos transitar, dejar lo que los cristianos siempre dejaron sobre la faz del planeta, olor a Cristo, odor Cristo, un perfume. Es tiempo para perfumar la tierra, perfumar lo que tenemos alrededor. Y en ese sentido reconducimos la historia, hacemos nuevas las cosas. Bueno, padre, eso diría ya, para no abusar de su paciencia. Oye, gracias, Klaus. Hartos tips, harta sabiduría. Eres un manjar que nos inunda el corazón. El manjar siempre es como algo dulce, ¿no? Entonces, te agradezco tus palabras. Feliz, feliz. Y también Son del Papa. me han llegado algunas preguntas. Dígame. Algunas preguntas que también les invito a que por el chat las puedan hacer, ¿no? Si quieres las puedes anotar. Algunas las has contestado, pero de repente bueno reforzarlo. ¿Qué consejo nos puedes dar para cuando volvamos a la rutina? Yo me llamaría rutina, la vida. La vida no es rutina, sino depende de uno cómo quiera hacer la rutina. Y no podemos, y no perdernos en este mundo, no caer nuevamente en esta vorágine, ¿no? O sea, de aquello que hemos logrado, que hemos descubierto, cómo no volver a perderse. Algunos tips. Lo otro también, a propósito de que nosotros buscamos este bien sobre todo espiritual, y mucha gente vive así como, en vez de gozar lo que estamos viviendo desde nuestra casa, siempre hay como un anhelo de tristeza porque no puedo ir a los sacramentos, no puedo buscar ese bien supremo, y entonces esa queja se convierte en tristeza y también se puede transformar en amargura. Pucha, no puedo hacer esto, no. Y al final termino pateando no sé, cualquier cosa y no disfrutar también a lo mejor esta instancia espiritual maravillosa que el Señor me está regalando, aunque no pueda movilizarme a asistir, porque puedo ir al supermercado, porque puedo ir a otras cosas, y no puedo visitarte a ti, Señor. Entonces, ¿cómo también buscar en esa vida interior lo que también buscamos y anhelamos, ¿no? Eso por ahora. A ver, se me ocurren dos cosas. Una primera cosa es más o menos lo mismo que he dicho, en el sentido de que aquello que reputamos ser el sumo bien, eso domina nuestro afecto, y de ahí extraemos todas las reglas que regulan toda nuestra vida. Tenemos que preguntarnos siempre, 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 ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está el ancla de la vida? En la medida que el ancla esté bien puesta, el mundo no nos va a poder llevar y nos va a poder agitar como cuando estamos sin ancla. Y preguntarnos eso, ¿qué hemos ganado de simplicidad y qué hemos ganado de suficiencia? Y no volver a perderlo. Si hemos ganado simplicidad y suficiencia y el mundo nos vuelve a engatusar, vamos a estar peor que antes. Peor que antes. O sea, la falta de suficiencia y la falta de simplicidad son dos demonios que cuando se van, vuelven con otros muchos más, por así decirlo. Entonces, esa norma, eso es un criterio muy bueno. Preguntarse, la vida simple, la vida suficiente. Es una vida llena, es una vida rebalsada. Lo otro, en relación a los sacramentos, bueno, me acordé, mire, me ha tocado algunos de estos días hablar y me he acordado de un libro que es de Monseñor Núñez Bantuán, que se llama 5 panes y 2 peces. Muy, muy breve, un libro muy chiquitito. Y ahí Monseñor Núñez Bantuán, que estaba confinado, él cuenta de algo que se acordaba cuando estaba en la cárcel, y era la historia de un señor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un señor que se llamaba Jim. Y Jim, antes de ir a trabajar, todos los días pasaba por la parroquia. Iba a saludar al Santísimo. Jim iba a misa, recibía los sacramentos. Jim iba y se confesaba. Y todo Jim lo vivía como una visita a Jesús. Y decía, hola Jesús, aquí estoy, soy Jim. Es una cosa así. Pero Jim un día se enfermó. Jim no podía ir a la iglesia. Jim ya no podía recibir los sacramentos. Estaba postrado en una cama, en el hospital.
Y un día percibió que alguien se sentaba en una silla. Y él pregunta, ¿quién eres? Y le dicen, hola Jim, soy yo, Jesús. Jesús sale a nuestro encuentro, siempre. Él no va a dejarnos privados de su presencia misteriosa. La gracia de Dios, la misericordia de Dios tiene caminos muy misteriosos. Y cuando nosotros vamos a buscarle es porque Él nos ha salido a buscar primero, porque Él siempre nos primerea, Él siempre es primero. Por lo tanto, ahora, si tenemos tantos deseos de verle, de estar con Él, es porque Él mismo lo está suscitando. Y el Señor nunca suscita deseos que no quiere colmar. Por lo tanto, buscará otros caminos. Otros caminos. Y hay que ser fieles a la iglesia. ¿Qué caminos nos está dando la iglesia? Alternativos a los que nosotros preferiríamos. Tomar esos caminos y no dejarlos. Y el Señor va a llegar, el Señor va a llenar. El Señor no va a dejar que se acabe el aceite del jarrito ni la harina del tachito, como le pasó a la viuda con Eliseo. El Señor no va a dejar. Quizás va a haber siempre poquito, pero más vale que haya poquito todos los días a que un día tengamos mucho y nos hayamos gastado todo. Eso, entonces, sí, es una pena, pero el amor se pone de manifiesto en la indigencia. Y a veces es bonito sentir el dolor que significaba la pérdida de algo que cuando uno no lo tenía tampoco lo valoraba tanto. Entonces, por un lado, sí, sufrir, pero no perder la esperanza de que eso se va a volver a volver a tener, y por lo tanto se va a aprovechar más. Es como cuando un hijo que no valoraba estar con sus papás se fue lejos sufrió porque no podía estar con ellos, pero eso le sirvió para cuando vuelva a casa de sus padres poder aprovechar mejor el tiempo con ellos, no dedicarse a tonteras, no pelear por bagatelas, sino que dedicarse a lo profundo. Lo mismo pasa. Nosotros vamos a volver, pero vamos a volver quizás con un corazón mucho más agradecido. Y por otra parte, no solo la esperanza del futuro, sino que la gracia que nos da en el presente. Hoy se puede rezar. Hay que rezar mucho. Y el Señor llega. Entonces, en ese sentido, paciencia. Eso. Paciencia. Oye, esta charla va a estar puesta en nuestra página de YouTube, por si acaso, en la parroquia San Alberto Hurtado, para los que están preguntando, para que sigamos rumiando las palabras que tú nos has invitado a reflexionar, porque sin duda que hay que repetirlas en el corazón, ¿no? Me acuerdo del Principito que decía, me enamoré de tus hojas y no de tus raíces, y cuando llegó el otoño no estaban tus hojas y estaban las raíces. A veces nos enamoramos, nos encantamos de las hojas, y hay que enamorarse de todo el árbol, no solamente de las hojas, de los frutos, sino también de las raíces. Algunas preguntas para ir terminando, porque también tú tienes que hacer, así que y agradecemos tu paciencia. ¿Cómo vuelvo a recuperar la voluntad? Dicen algunos. ¿Cómo puedo retomar? ¿Cómo se encuentra esa ancla? ¿Cómo tú también la has encontrado, si es que la has perdido? ¿Cómo recupero esa ancla perdida? ¿Ah? Y el límite son las heridas no sanadas. ¿Cómo puedo avanzar en eso, no? Las heridas no sanadas, porque a veces esas heridas son como trabas para buscar ese bien. A veces uno se pone trabas, o le han dicho, lo han opacado, o también uno se cree que no se la puede, y se la puede. Y depende también de esa actitud que uno tiene, de esa audacia que decías tú, ¿no? Sí, ahí yo invitaría a la audacia. Entonces, hay que ponerse a tiro de la misericordia. Y eso se puede hacer de una manera muy sencilla. Es todo lo que dicen, heridas, límites, ¿qué hacer con eso? Miren, tomar la escritura y leer. El Señor nos va a hablar, nos va a decir muchas cosas. Eso es un ejercicio, un oficio muy valioso. Entonces, no tener miedo, y yo no tengo la respuesta, imagínense, pero Dios sí la tiene, y Dios la quiere dar, y la da en lo simple. Hay que leer esa catequesis del Papa, en lo simple. Lo que hoy día tenemos es lo más simple de todo. No hay escapatoria. Es lo más simple de todos. Y Dios habla en lo más simple, habla en lo más cotidiano. En el taller de Nazaret. El taller de Nazaret. Hay que pensar, ¿qué había ahí? No había nada distinto a lo que tenemos nosotros, o sea, mucho menos.
y ahí se vivía con plenitud y se podía recuperar la voluntad, porque la voluntad se recupera cuando se recupera el amor. Se recupera el amor primero, lo que mueve, el motor, es aquella facultad por medio de la cual el hombre se dirige a la felicidad eligiendo. Entonces hay que dejarse atrapar, hay que dejarse alcanzar y avanzar luego eligiendo, sostenido por ese que me sostiene. Lo estoy hablando en vida cristiana, ¿me entienden? Estoy suponiendo eso, porque al final es lo que necesitamos. Necesitamos que nos muevan, tenemos que dejarnos mover. Por lo tanto, ponerse al alcance de la misericordia, que Dios actúe. Desesperarse de uno mismo, hombres y mujeres profundamente desengañados de sí mismos y de sus fuerzas, que por lo tanto se ponen, se abren a lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Qué más? ¿Qué mejor? Eso es lo que hay que hacer. No es tanto nuestra fuerza, si no podemos tanto. O no podemos nada en realidad. Hay que dejar que Dios actúe. La gracia de Dios conmigo, gracia Dei mecum, dice San Pablo. Que actúe la gracia de Dios. Y así habremos grandes obras que en el fondo serán méritos que serán coronados en nosotros, pero que Dios coronará en nuestros méritos sus propios dones. De eso se trata. Es como una obra toda de Dios y una obra toda del hombre. Una joya, pero para eso hay que, yo creo, primera cosa, leer la Escritura. Si no se puede ir a mí, leer la Escritura. ¿Qué me dice a mí? En mi límite. Y seguro que te va a decir algo. O sea, imposible que no. La palabra de Dios nunca cae en tierra y no da fruto, como dice Isaías. Es como la lluvia. Tiene una intención de parte de Dios. No es una casualidad abrir la Escritura. Tú crees que es una casualidad. Hay una intención de Dios para que la abras y para que leas lo que vas a leer. Eso es tremendo. Y eso está ahí. Me imagino que todos tendrán la Escritura ahí, si no conseguís eso. Eso sí que no puede faltar. Oye, y bueno, agradecen mucho tu exposición, tu charla. No, feliz, gracias a usted. Gracias por la oportunidad. A reflexionarla. La pregunta también que aparece, metafísica, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Este caminante que también tiene que conocerse a sí mismo para poder caminar, qué es lo que quiero alcanzar, tengo que también descubrir hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cuál es esa estrella a alcanzar, como dice el Quijote? Aunque esté muy lejos, voy para allá, ¿no? Muy importante. Agradecerte, Klaus, tu presencia y como siempre, como te lo he dicho, muchas gracias porque siempre cuando te pido, ahí estás. Ojalá que nos puedas acompañar. No. Si se puede, yo feliz. Y también saluda a tu familia, tus 8 hijos, tu señora, así que agradecido que tengas audacia para contener a esa familia. Vamos. ¿Ah? Eso. Bien, terminamos con una acción de gracia a la Virgen que también nos acompaña. Es la estrella de nuestra bandera y también es la mujer audaz y de mucha esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.